Hola, hola, hola preciosos de la Iglesia Metodista de San Esteban, de la Escuela Dominical. Un gusto de enviarles un beso y un abrazo en este domingo, Día del Señor. Hoy la lección la voy a tener yo y les voy a hablar del libro, capítulo 34 del libro de Deuteronomio y del libro de Josué, ¿no es cierto?, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar de Josué justamente. La tía Patti, la semana pasada, nos habló de este hombre que se llamaba Moisés. Y Moisés había sido líder del pueblo de Israel por mucho tiempo. Y Dios hablaba con él para darle instrucciones y para enseñarles además a ser un buen líder. Dios le dio las leyes y le dijo cómo debía vivir su pueblo. O sea, instrucciones, normas, reglas para tener una mejor convivencia. Pero ya Moisés era muy viejito, era ancianito. Era tiempo de morir e ir a estar con Dios en el cielo. Pero antes de que muriera, Moisés seleccionó a Josué para ser el líder de la gente en su lugar. Porque recuerden que Moisés guiaba al pueblo de Israel por el desierto después de huir de Egipto. Un día Dios dijo: Moisés está muerto. Y tú, Josué, vas a ser el líder para guiar a la gente al lugar que yo les he prometido. Dios siguió hablándole y le dice: no tengas miedo, Josué. Voy a estar contigo exactamente como estuve con Moisés. Nunca voy a dejarte. Ten valor. Josué se sintió muy alegre y fortalecido cuando oyó estas palabras. Él empezó a instruir a la gente en lo que Dios quería. Lo primero que hizo, enviar a 2 personas para ver la tierra prometida. Ellos fueron según las instrucciones de Josué y viajaron varios días porque ellos iban caminando, ¿ya? Y cuando regresaron, le dijeron a Josué todo lo que habían visto. O sea, ellos fueron como espías para vigilar qué es lo que había allí. Entonces ellos subían, ¿no es cierto?, por unas escalas para mirar, porque había un muro grande. Entonces ellos tenían que subir ese muro para ver qué es lo que pasaba. Pero lo más terrible era que había que cruzar un río. Y este río estaba más ancho porque había crecido. ¿Qué significa crecer? Es cuando viene más agua, por lo tanto estaba más ancho y más hondo, por lo tanto la gente podía ahogarse. ¿Cómo iban a pasar los niños? ¿Cómo iban a hacer a pasar los animales, las mujeres, los bebés? Oh, difícil, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo a Josué: yo voy a mostrarle que estoy contigo. Ellos tenían una caja grande que se llamaba el Arca del Pacto. Esta caja era un símbolo de la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel lo llevaba en todo tiempo durante el viaje en el desierto. Dios entonces le dijo: envía a los sacerdotes al río con el arca. Josué le dijo a los sacerdotes y ellos obedecieron. Una palabra súper importante: obedecieron.
levantaron el arca y la llevaron al río. Pero sorpresa, cuando los sacerdotes pusieron los pies en el agua, el río se empezó a abrir formando un camino para que pasara la gente. Pasaron los niños, pasaron los adultos, pasaron los más viejitos y pasaron también los jóvenes. ¿Ya? Igual como cuando Moisés abrió, Dios en realidad por medio de Moisés abrió el Mar Rojo para que pasasen los israelitas. El agua empezó a dividirse y a hacer, ¿no es cierto?, ese camino, y otra vez Dios le habló a Josué y le dice: selecciona 12 hombres para que traigan 12 piedras grandes del lugar donde estaban los sacerdotes. Los sacerdotes estaban aún en el río y obviamente el río llevaba piedras y esas piedras las tuvieron que llevar. ¿Para qué? Para formar un monumento que quedase como muestra de lo que había vivido el pueblo de Israel. Josué obedeció, seleccionó a 12 hombres y les dijo que sacaran las 12 piedras de donde los sacerdotes estaban de pie. Y ellos lo hicieron así. ¿Para qué les dijo hacemos esto? Estas piedras siempre nos van a recordar la grandeza de Dios. Cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, deben explicar cómo Dios hizo un camino en medio del río para su pueblo. Porque Dios tiene gran poder y debemos servirle siempre. Les gustó mucho saber más sobre el poder de Dios y su amor para con ellos. Les gustó muchísimo tener un líder fiel como Josué. ¿Y sabes tú que nosotros ahora también tenemos líderes? Claro, porque Dios también elige líderes para su iglesia, para su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan esa alabanza que dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para esa misma? Somos el pueblo de Dios y Dios nos cuida y nos guía. Entonces, ¿quiénes son nuestros líderes? Nuestra pastora, nuestros maestros de escuela dominical, el presidente de la junta de oficiales, el secretario de vida y misión. ¿Quién más podemos nombrar? El tesorero también, la directora de la escuela dominical. Muchos líderes tenemos y debemos respetarlos y obedecerlos, ¿sí? Eso nos enseña la lección de hoy día. Obedecer también, ¿verdad? Y reconocer que Dios tiene poder. Abrió el río para que pasara el pueblo de Israel. Cuando nosotros tenemos penas, cuando nosotros estamos preocupados, ¿quién nos da la tranquilidad? Dios. ¿Mediante quién? Mediante su Hijo Jesucristo, que vino aquí a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Él murió en la cruz. ¿Y nuestro símbolo es el arca? No, nuestro símbolo ahora es la cruz. La cruz nos muestra el lugar donde estuvo Jesús para morir por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Pero para ello, ¿qué tenemos que ser? Obedientes, como lo eran los sacerdotes y el pueblo, ¿verdad? Obedecían a sus líderes. Y el Salmo 8, dice en su en 85, disculpen, el Salmo 85 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios y obedeceré. Salmo 85, 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Salmo 85, 8.
Hoy debemos escuchar la palabra, escuchar a Dios mediante nuestros líderes actuales, ¿verdad? Por eso es importante estudiar la Biblia. Y eso es lo que hacemos los domingos, estudiar la Biblia. Los quiero mucho y esperen, hoy sí que van las preguntas, ¿ya? Les quiero mucho. Chaito.